Y en este punto de cada jueves tenemos que saludar y darle la bienvenida a nuestro querido Jairo Valencia Pedraíta. Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y a todas. Hoy hemos empezado con la sintonía general de la radio y me ha faltado la Olivetti y me ha salido. Es verdad. Me ha sonado un poquillo. Espérate, que esto se soluciona rápido. Ahora. Sí. Ahora sí, ya estamos en la virgulilla de verdad. Es como la falta de esencia, quizás Claro, un es poco. verdad, claro, sí, quizás sí. No tengo. No sé, es que soy muy maniático, quizás por ello. Bueno, o sea que. Cada uno tiene su. Sí, No, pero es verdad que te acostumbras a ciertas cosas y es verdad que no era tu sintonía. No era yo, era otro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, una semana algo extraña porque los jueves cada vez están siendo más tempranos en la semana y entonces algo raro quizás, Sí, pero bueno, hay que disfrutar los jueves como vengan. Claro, esto es el metaverso. Esto es el metatiempo, quizás. Virgulilla número 53. 53 quinta de la tercera temporada. Como siempre abrimos con una portada, un par de capitulillos, canción en medio y canción final con un epílogo. Genial. Hoy espero ser un poquito reivindicativo o no, quizás, quién sabe. O sea, siempre ocurre igual. Si no tenemos nada más que comentar, nos sumergimos directamente en la virgulilla, en la portada de la virgulilla, porque hoy Chique, primero antes de nada voy a pedirte por fin que me pongas el audio de portada, sí, porque quiero darle una aura especial a esta portada, bueno, porque es un poquito reivindicativa y como ha ocurrido, o lo que voy a contar ocurrió aquí en Andalucía, qué mejor que una guitarra española en esas noches de Andalucía de Gobi, que es lo que estamos escuchando de fondo, porque hoy la portada de esta virgulilla que abrimos cada semana en las ondas de Radio Rinconada, quiero tomarme unos segundos antes de empezar para reivindicar el trabajo de una asociación y denunciar la falta de humanismo por parte de determinadas personas que trabajan en sitios para los que la empatía les es esquiva. La semana pasada tuve la gran fortuna de ser invitado a la presentación de un producto artesanal que busca, con su venta, recaudar fondos a beneficio de la ataxia telangiectasia. ¿Qué es esta enfermedad? La enfermedad es una enfermedad genética de origen neurodegenerativa que aún no tiene cura. Se manifiesta habitualmente antes de los 2 años de edad, pero su diagnóstico es complejo porque se puede confundir con otras patologías neurológicas y puede tardar años. Es multisistémica, afecta funciones diferentes de diferentes órganos y provoca incapacidad de coordinar movimientos, pérdida progresiva de la movilidad que hacia los 9 años hace necesario el uso de la silla de ruedas. Esta enfermedad está causada por la mutación del gen ATM, localizado en el cromosoma 11, y que codifica para una proteína, que a ver si soy capaz de decirlo, fosfatidinosidol 3 quinasa. La prevalencia de esta enfermedad es de 1 por cada 100.000 niños. Existen casos en todo el mundo y afecta por igual a hombres y mujeres. En España, por estadística, tendría que haber unos 200 casos, pero no están contabilizados. Con la intención de ayudar a estas familias nació AEFAT, una asociación sin ánimo de lucro creada en 2009 y declarada de utilidad pública en 2014, que está formada por familiares y personas relacionadas con esta enfermedad, con los enfermos de ataxia telangiectasia, de diferentes puntos de España. Ya sabemos lo que es, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es lo que busca el producto y qué es lo que quiere ayudar, ¿no? El producto se trata de una cerveza artesana con sabor a esperanza. Así se llama esta cerveza, que ha sido un gran acierto en el nombre. Esta cerveza nace con la intención de ayudar a financiar proyectos de investigación que buscan la cura y el tratamiento de esta enfermedad. En el acto, que se desarrolló en la sala Don Rodrigo del Palacio de Marqueses de la Algaba de Sevilla, fue una reivindicación de la solidaridad sevillana. Empresas de nuestra región como Guadalquivir, con un poco de juego de palabras en el último vir,
Bir de cerveza en inglés, Guadalquivir, de ellos parte la receta, Crafusur, Intervesa, Etisur y Cluideo fueron los que colaboraron con el proyecto y no quisieron quedarse atrás y aportaron su grano de arena a esta asociación, que agrupa a las familias de niños y jóvenes afectados por esta enfermedad en España y financia proyectos de investigación nacional e internacional. También busca mejorar la calidad de vida de los afectados y de sus familias. AEFAT pertenece a FEDER, a la Federación Española de Enfermedades Raras, y a FEDAES, Federación de Ataxias de España, y colabora y pertenece a la entidad internacional AT Global Alliance. El proyecto es impulsado por Daniel Gutiérrez, fundador de la empresa Cervezanía, y todo su equipo, que junto con su amigo Adrián Monpao, padre de Emna, una sevillana afectada por este tipo de ataxia, colaboran en todo momento para que este evento viera la luz. La cerveza puede adquirirse en la web de Cervezanía, cervezanía.com, y los beneficios de la venta de esta cerveza irán destinados a la asociación para seguir financiando proyectos de investigación de esta compleja y dura enfermedad. También es para darle visibilidad y sensibilizar a la población. Para terminar con esta portada, como dice el refranero español, en abundancia de agua el tonto tiene sed, y que es mejor callar que con tontos hablar. Pues no hay otra forma de definir a una persona que impide la movilidad al que ya la movilidad les esquiva, quien no entiende la dimensión del proyecto y la educación le sobra por no saber usarla. Lamentablemente, un vigilante de seguridad, demostrando una falta de empatía y humanismo sin precedentes, ensombreció levemente la presentación, poniendo problemas donde no los hay, en un centro público y lo usaba o hablaba como si el centro fuera privado, negando la palabra como forma de comunicación y alzando la voz para ocultar su ignorancia. Por suerte pudimos brindar con esperanza e invito a todo aquel que quiera colaborar lo haga. No solo porque la cerveza está muy bien, es deliciosa, súper fresca, sino porque con ella aliviamos la sed de los que, por ser pocos, estadísticamente hablando, necesitan ser escuchados en su lucha contra los dragones de una enfermedad que, por desgracia, no son molinos de viento. Pues esta ha sido la portada un poco entrevesada, pero era un acto benéfico que por culpa de una persona un poquito malhumorada se vio ensombrecida, pero sí animo a todos a que vayan a la página web de EAFAT, y vean la información sobre este tipo de enfermedad, a quienes afectan y cómo se puede colaborar. Siempre que podamos ser un altavoz, ahí estaremos. Y para continuar en esta virgulilla, qué mejor, o siempre para alimentar mi locura, qué más que Sergio Moreno es el que alimenta mi locura de la radio. Y hay otro tipo por ahí, Juanma Torrijos, que alimenta mis letras. Juanma, buenos días, ¿cómo estás? Hola Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Para mí es un orgullo traer a Juanma. Juanma, aparte de ser el responsable editorial de Don Boque Editorial, él es el encargado, no sé si te podré llamar director de Lenes, ¿no? Pero viene a presentarnos... Bueno. Un año más el Encuentro de Escritores 2022. Juanma, cuéntanos, ¿cuándo se desarrolla y este año qué novedades tenemos? Pues este año ya es, creo que la 7ª edición del evento de escritores y la 4ª que realizamos aquí en La Rinconada. La vamos a llevar a cabo, como en años anteriores, en la Hacienda Santa Cruz, este sábado 29, durante todo el día. Abriremos las puertas a las 10 de la mañana, tendremos un descanso a la hora de comer, y de nuevo a las 4 pues volveremos hasta las 7:30, 8 de la tarde. Este es un nuevo formato, porque otros años eran un par de días, eran un poco más espaciados, y este año se agrupa en un solo día. ¿Mejor o peor para el evento? Sí, yo creo que va a ser mejor. Yo creo que va a ser mejor porque tenemos muchas actividades en esa jornada. Otros años pues las teníamos más repartidas, como tú has dicho. Había algunos ratos muertos ahí que se hacían un poco cuesta arriba. Entonces este año pues vamos a tener muchas actividades seguidas una detrás de otra para que esto no pare, y que ese día pues todos los amantes de la escritura y de la literatura pues pasen una jornada, yo creo que muy gratificante y además productiva. Aparte que la Hacienda Santa Cruz invita a un encuentro de la literatura, ¿no? Sí, es un espacio perfecto. Desde que empezamos a hacer el evento allí, tanto para nosotros como para los asistentes, y yo creo que todos estábamos de acuerdo de que es el sitio perfecto, ¿no?, para un encuentro de escritores, por el propio edificio, y además por los recursos también que nos facilita, ¿no?, el tema de
micrófonos, proyector, un sitio amplio, sillas para todos aquellos que quieren asistir, mesas expositoras. Tenemos la estación de la Rinconada de trenes al lado. Claro, sí, está accesible, que además es uno de los puntos fuertes, ¿no? Con el tren, pues en 10 minutos estás desde Sevilla en el evento, y si vienes en coche, pues también hay bastante aparcamiento alrededor, así que no hay ningún problema para asistir. Oye, Juanma, ¿y has notado un poco el cambio de que ya hemos dejado un poco la pandemia atrás en el cuestión de participar, de que te enviasen proyectos, del interés que suscita el encuentro de escritores? Sí, este año la verdad es que hemos tenido una respuesta muy buena en cuanto al número de propuestas que nos han llegado. Nosotros hemos seleccionado las que nos parecían más interesantes y que aportaban más variedad al programa. Pero sí que es verdad que ha habido como más interés. Parece que ya nos estamos quitando un poco ese miedo que teníamos encima, y que no era para menos, y que la gente ya tiene ganas de actividades. Pues mira, y este año ¿con quién contamos? ¿Cómo va a ser más o menos la presentación? ¿Qué autores vamos a encontrar allí? Sí, pues mira, te comento. Abriremos las puertas a las 10 y a las 11 tendremos la primera charla, que en este caso la voy a hacer yo para romper un poco el hielo, y voy a hablar de la distribución bajo demanda y cómo esa fórmula de distribuir los libros está ayudando a las pequeñas editoriales en estos tiempos tan complejos, ¿no? Que todo está subiendo, todo se está encareciendo, pues cómo está ayudándonos a mantenerse a flote, ¿no? Sí. Luego, a las 11:45 tendremos a Jacqueline Sánchez Carrero, que es una autora que ha escrito varios libros sobre fake news, y algunos de estos libros además son cuentos infantiles para concienciar a los niños sobre lo peligroso que pueden llegar a ser las fake news, y nos va a dar un poco de una charla sobre eso, ¿no? Bueno. Sobre cómo podemos utilizar la literatura para concienciar sobre las fake news. Qué interesante. Perdón que te corte, Juanma, aquí para dar un pequeño introducirlo un poco más. Qué importante es esto, sobre todo porque en los tiempos actuales la desinformación o el abuso de las falsas noticias es fundamental. Enseñarnos a nosotros mismos y a los peques cómo nos podemos defender de ello. Claro, y cómo hacer que los niños también sepan, juzgar, ¿no? Dentro de la medida de lo posible, la información que reciben, ¿no? De todas partes, ¿no? Es bastante interesante esta charla de Jacqueline Sánchez Carrero. ¿Y cómo seguimos? Pues a las 12:30 tenemos la presentación de la novela Muy noble y muy leal de Beatriz Vélez, una novela que ha publicado hace relativamente poco y que, va a hacer aquí una pequeña presentación y nos va a hablar de la obra y de su trayectoria. Luego a las 1:15, ya para acabar esa turno de mañana, pues vamos a tener las charlas de los filólogos al borde de un ataque de nervios, que las lleva a cabo Jorge Andrada, que es licenciado en filología y colabora con el Diario de Sevilla, que nos va a hablar un poco de la confrontación entre la lengua y la ficción, ¿no? Que a veces no se llevan tan bien como pudiera parecer. No tienen esa sincronía. Por cierto, me encanta mucho el título de la charla, porque si me queréis, Irsen. Irsen lo ponen ahí entre comillas, Irsen, es interesantísimo. Bueno, entonces, terminada esta charla, nos iremos a un pequeño descanso un pequeño descanso para comer y demás, y luego volvemos a las 4 de la tarde con el fallo del cuarto concurso de Relato Libre N, y la presentación del libro de la antología que va a recopilar a los ganadores y a los finalistas. Qué guay, qué guay. A las 5:45 tendremos un taller, que es el taller Construir una novela desde la idea principal hasta el punto final, por Fernando José González Rodríguez, un autor que tiene varias obras publicadas como Telón de Sangre, El asesinato de Clara Lesmo y su última novela, que es Pluma de Sangre. Estoy viendo, Juanma, perdón que te corte así, viendo que este año el ENES está siendo muy de charla, taller, hablar, coloquio, está siendo muy variado, eso es bastante interesante. Sí, es que queríamos que este año hubiera mucha variedad, que hubiera diferentes tipos de actividades para que, aquel que le interese las actividades más prácticas puedan acudir a los talleres, los que prefieran pues escuchar o debatir, tenemos las charlas, e incluso las presentaciones de libros, ¿no? Que también son interesantes. Claro. ¿Y cómo continuamos? Bueno, pues a las 5:30 tenemos a un asiduo ya del ENE, a un pesado. Jairo Valencia Piedrahíta. Tú dilo, Juanma, a un pesado, tú no hay problema. Que Jairo, vas a presentar la chica de los zapatos rojos y ¿qué más?
Pues yo que estoy pensando en la presentación, porque ya presentar una novela que ha sido ya presentada tantas veces en estos 2 años, presentarla por decirlo de alguna manera. Lo que sí quiero comunicar sobre todo es que mucha gente, sobre todo me los pregunta la gente que interactúa un poco con el tema de la virgulilla, es mucha gente se fija en el número de ventas vendido, pero no se fija en la ganancia que hay detrás. En este momento que yo pueda estar hablando contigo y podemos estar promocionando este Enes y poder estar así, ha sido gracias a la chica de los zapatos rojos, que me ha dado la oportunidad, a la chica de los zapatos rojos y a Don Bug, evidentemente, y a ti, pero me ha dado la oportunidad a poder darme a conocer, que un loco como Sergio Moreno, que creyera que este loco es medio interesante para decir algo de las letras y decir sobre todo eso, que muchas veces no solamente hay que escribir no solamente por la pasión de escribir o por buscar un rédito económico, sino que también hay otras cosas que vienen detrás que son muchísimo más grandes y magníficas y que son inimaginables, que más que vender 10.000 ejemplares de una copia, que aunque, oye, Juanma, que si vendemos 10.000 ejemplares de la chica de los zapatos tampoco pasa nada, ¿eh? Bueno, pues nada, después de tu charla tenemos también una novedad en este año, en este N, que es que hemos invitado a un autor de fuera de España, a Víctor Daniel Reyes, que va a dar una charla, de hecho va a hacer un pequeño taller también desde México, ¿no? De cómo incentivar la creatividad literaria. O sea, qué guay. Y lo tendremos a través de videollamada, intentaremos proyectarlo allí y que todos podamos pues disfrutar de su pequeño taller, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante. Y ya para cerrar, hemos decidido cerrar también con una actividad que yo creo que le viene muy bien, ¿no? Para dar ese punto y final al ENES del 2022, que es un recital de poesía con acompañamiento musical por Guillermo Urbano Lanzas, que es un poeta que también va a presentar 2 de sus poemarios, que se llaman Akbal y Amayi, y yo creo que es una actividad muy acertada, ¿no? Para dar ese cierre musical y poético al ENES 2022. Lo veo muy variopinto, para todas las edades, para todos los gustos literarios. Sí. La verdad que este Enes tiene buen sabor de boca, o sea, tiene buena pinta, o sea, no hay que perdérselo. Recordemos entonces que abrimos a las 10 de la mañana con la presentación en Hacienda Santa Cruz y está todo el mundo invitado a este encuentro. Claro, recordar que es gratuito, que no hay que pagar ningún tipo de entrada, es una asistencia libre y gratuita. Y sobre todo que a todas las personas que estén interesadas en el tema de la literatura, en escribir, en leer, él está aquí gracias a un Enes, conocí yo a mi amor literario, que es Marcé Carrió. Con ese N comprendí cómo eran las diferentes formas de poder publicar y acercarme a las editoriales más cercanas y poder presentar proyectos. Compartes miedos con otros escritores también que comparten tu desazón muchas veces por este universo tan grande que es la literatura, así que animo muchísimo a ir a todo el mundo al Enes. Juanma, no me quiero ir ya que hemos presentado el Enes, ya que tenemos esto, que haremos una nota de prensa evidentemente para la siguiente virgulilla contando cómo nos fue. Quiero preguntarte cómo es la salud de la editorial o cómo está el mundo editorial ahora en este mundo de inflación, de subida de precios, claro, de guerra. ¿Qué tal está el mundo de la literatura y de los autores noveles en particular? Pues, a ver, es un poco una de cal y otra de arena, ¿no? Porque por un lado hemos notado que todo parece que se va recuperando, hay más interés en libros, se siguen vendiendo, se han empezado a vender más o menos al mismo ritmo que antes de la pandemia, hay también más movimiento, nos llegan más manuscritos, parece que se vuelve a recuperar un poco ese ambiente que teníamos antes, que el 2021 fue también un poco frío, un poco durillo, ¿no? En ese sentido, y este 2022 pues parece que está yendo bastante mejor. Pero por contra, el tema de la subida de precios está afectando mucho, ¿no? Todos los costes de impresión, de envíos, de transporte, de todo, ¿no? Está subiendo. Y claro, en el mundo de los libros se nota mucho, ¿no? Que te suban el coste de impresión de un libro, pues un 15, un 20% incluso, pues es mucho, ¿no? Para los libros que no tienen un margen de beneficio tan grande, ¿no? Como claro, a lo mejor la gente piensa. Pero bueno, yo creo que una cosa se compensa con la otra y de momento yo creo que no nos podemos quejar, que
que al menos notamos que esa revitalización, ¿no?, de todo lo que viene siendo las ventas, el envío de manuscritos, el simple hecho de preguntar, mucha gente que nos escribe para preguntarnos dudas que tiene acerca de publicar un libro, de comprarlo, de cómo tienen que enviar los manuscritos, cómo tienen que presentar su propuesta. Pues notamos que hay más movimiento que el año pasado y que obviamente los años anteriores. Eso es lo importante, ver que se va recuperando toda una cierta normalidad. Lástima que el tema económico, la situación de la guerra, haga que los precios se inflen y no tenemos un final de día, un final de fecha para todo este problema. Y lo malo que se ve muchas veces, y aquí hablo es como consumidor, no como escritor, es que el momento en el que se suben los precios, vuelve a bajar la inflación y el precio se queda anclado. Entonces, claro, es como una subida definitiva. Claro, eso es lo que yo creo que va a ocurrir. O sea, no han subido los precios, pero no creo que nos lo terminen bajando. Lo mantendrán así. Nosotros hemos intentado mantener los precios tal y como lo teníamos, pero lo mismo el año que viene sí que nos tenemos que plantear el ajustarlos un poco, porque la verdad que se reduce bastante el margen de beneficio. Aparte ya lo hablamos en su momento en la hermana gemela de La Virgulilla, que es La Trinchera, que competir contra los márgenes empresariales de los dos grandes grupos como el Grupo Planeta o Random Penguin House, claro, ellos sí pueden tirar un poco más el precio o incluso aguantar, porque las tiradas que tienen son tan grandes que se lo pueden permitir. Una editorial más local, más pequeña, no tiene esa capacidad. Aún así, Juanma, gracias por tu labor, no solamente como editor, sino de poder tener este encuentro de escritores, de alimentar la locura de todos. Te espero el sábado allí en la Hacienda Santa Cruz. Más bien tú me esperas a mí, porque tú eres el encargado de todo esto. Y no sé si nos dejamos algo en el tintero, no quiero dejarte ir. Yo creo que ya hemos dicho todo y espero que todos los interesados e interesadas en la literatura, pues que se pasen el sábado por la Hacienda Santa Cruz, que los esperamos con los brazos abiertos. Si quieres, también puedo decir que más información en encuentrosdeescritores.com, ahí tienen programación, autores, lugar para llegar, así que lo tienen toda la información. Juanma, muchísimas gracias, no solamente por venir a La Virgulilla, sino por alimentar las letras de este loco. Muy bien, Jairo, pues muchas gracias a ti. Hasta luego. En un encuentro de escritores ya hace unos 3 años aproximadamente, 3-4 años, fue cuando me di cuenta que el mundo editorial, el mundo de la literatura era el mundo al que quería pertenecer y que los miedos que tenía en ese momento y que aún sigo teniendo, no han desaparecido, pero son comunes en todos los que decidimos escribir en algún determinado momento, o por lo menos visualizar, transmitirlo como vemos la vida. Animo a todo el mundo, a rinconeros y rinconeras, a personas de Sevilla, a gente que nos escuche desde cualquier lugar del mundo gracias al podcast y a YouTube, que si tienen la posibilidad de acercarse en tren, en microbús, en autobús, tiene muy buenas comunicaciones la Hacienda Santa Cruz, se acerquen al ENES, porque la verdad que van a aprender mucho más y van a tener una apertura de mente dentro del mundo literario. Llegados a este punto es que me despistas a veces con determinada la gente, porque claro, el que está grabando, el que está viéndome por YouTube, amigos de La Virgulilla, detrás de esa mampara hay una persona intentando distraerme de mis quehaceres literarios. No se lo vamos a permitir, y no se lo vamos a permitir porque las letras en los tiempos que corren pasan desapercibidas en la música, se ocultan en el pentagrama, escondiéndolas, de la misma forma que se esconden los besos furtivos de los amores prohibidos, como las promesas inertes en los tiempos imberbes, como el que oculta en el ritmo lo que no puede decir con el tempo. Hay versos que dichos por otra boca suenan reales, suenan a metáfora que quieren ser verdad, para que la verdad sueñe con la metáfora que pudo ser real. Ser como esa hormiguita que recorre la espalda, te hace llorar por un solo ojo y dibuja un preludio de un beso. Envidia, pero de la buena, de la sana, siento por este autor que acompañó mis noches latinoamericanas mientras soñaba con los olivares polvorientos del campo de Andalucía. Os dejo con Juan Luis Guerra y La Hormiguita. Después, algo de Miguel Hernández para no abandonar la buena letra. Y una rosita amarilla en el pelo, ¿qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo.
Mi niño tiene, cada vez que escucha la sintonía, me estoy grabando en casa o estoy haciendo la edición en vídeo para YouTube, Sí. y claro, cuando escucha a la Olivetti, empieza mi niño a hacer como la máquina de escribir, y no sé, porque no es su generación, ¿no? Tiene lo de hacer lo del bim, de moverla el carrete. carro, sí. Y claro, nunca ha visto una máquina de escribir antigua, y sabe que hace así y así. Y me parece muy curioso. Un día lo voy a grabar y te lo traigo que lo Lo veas. he visto en alguna peli, ¿no? Algo así, porque... No sé, porque las pelis que ves son de Dibus y son de Dibus de esta generación. Sinceramente, no sé. En este momento me siento mal padre porque no sé de dónde está sacando esa información mi hijo. No, hombre, es buena información, por lo menos sabe que la máquina de escribir antigua había que moverla. Ya, pero si desconozco el origen de dónde viene la información, y si esta información hubiese sido mala, que tendré que localizarlo. Bueno, espero que UNICEF no vaya a ver este capítulo de la virgulilla. Seguro que no. Capítulo 2. Capítulo 2. El demonio que pudo ser santo. Yo estaba ayer preparando mi sección, gracias a la semana pasada tuve una virgulilla un poco enrevesada y me tropecé muchísimo en las palabras, y te decía que me sentía como si me hubiese caído en un campo de albero y me había levantado sacudiéndome el polvo y escupiendo un poquito de barro. Y estaba preparando esa parte de la sección y compartiste una información y paren las rotativas. O sea, en ese momento todo el mundo en casa dejó de hacer lo que estaba haciendo. Mi hijo dejó de mover la Olivetti y digo yo, espérate, porque esto debemos hablarlo, porque mucho se ha hablado de los últimos días del poeta Miguel Hernández, ¿no? Aquí incluso en esta virgulilla recordemos que hemos hablado del derecho al olvido que solicitaba un descendiente del alférez Antonio Luis Baena Tocón, que firmó como secretario judicial la condena a muerte del poeta y que la Audiencia Nacional desestimó por interés público. También en esta virgulilla hemos hablado cómo intervino el obispo Luis Almarcha Hernández para que fuese cambiada la pena de muerte por la de 30 años de cárcel, y cómo las autoridades del momento olvidaron por completo al autor de Las nanas de la cebolla. Ahora bien, gracias a la publicación de la carta que le envió el hermano de Miguel Hernández, Vicente Hernández, a su amigo el médico Vicente Escudero, y que su hijo, Francisco Escudero, entregó al Museo Miguel Hernández Josefina Manresa en Quesada, Jaén, tenemos un poco más de luz en esta historia tan oscura. Según la cadena SER, en la misiva se puede constatar la falsa propaganda franquista de que se hizo todo lo que se pudo por salvar la vida del poeta Miguel Hernández. Dame un segundo, un momento, mío, de qué hizo, qué es lo que hizo, perdón, que aquí acabo de caer en un dequeísmo que me acabo de dar cuenta yo sobre la marcha. Corregido el dequeísmo, recordemos que se quiso hacer la propaganda de que se quiso hacer todo lo que pudo por él, pero no fue posible, y esa era la falsa propaganda. Entonces, en esta virgulilla os traigo fragmentos de esa carta que le envió el hermano de Hernández al médico en 1975 tras la muerte del dictador, y un fragmento de ellos dice, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de en qué condiciones estaban, ¿no? Y aquí abro comillas: cuando mi hermano estaba ya con el pulmón quitado por don Antonio Barbero, estando tan malo en aquella enfermería donde habían 90 o 100 hombres tendidos, quitándose en las puces los unos a los otros con trapos sucios, pues allí no entraba un médico o un practicante en 7 u 8 días. Aquello era inhumano. Insiste el hermano del poeta que en la carta que intentaban liberar de culpa y amortiguar el abandono que sufrió Miguel Hernández y quitarle al canónigo Luis Almarcha toda la culpa. De modo que se decía en Orihuela que se había hecho todo lo posible, pero que no pudo. Algo que no era cierto, porque Miguel Hernández murió fruto del rencor y del olvido, y se podía haber hecho algo más. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Al obispo Almarcha Hernández en los libros de texto se le nombra como el que intervino para que se le conmutara la pena de muerte a Miguel Hernández por los 30 años de cárcel. El hermano de Miguel Hernández lo desmiente en esta carta y dice
Creo que fue a los 5 o 6 meses de terminar la guerra cuando fui a ver al obispo Almarcha para pedirle ayuda para mi hermano. Me dijo que no podía hacer ahora nada porque él no quiso hacer caso cuando se le propuso que rectificara de sus ideas y de sus escritos. Ahora no era el caso. Cierro comillas. En estos encuentros con el obispo Almarcha, los hermanos del poeta y muchos amigos trataron de que éste interviniera y lo dejara en un sanatorio. Se estuvo esperando que se trasladara más de 20 días y no llegó, hasta que murió. Son malos recuerdos porque yo llegué a estar allí, era terrible. La cabida del reformatorio es de 2.000 personas y había 9.000. No se puede negar que el canónigo Luis Almarcha Hernández era un hombre con muchísimo poder. Amigo personal de Franco, fue nombrado procurador de las Cortes franquistas y poco después sería nombrado obispo de León. Si él hubiera querido, hubiera trasladado a Miguel Hernández al sanatorio tuberculoso, pero antes de eso quisieron ganarlo para la Nueva España, pero no pudieron conquistar a Miguel Hernández. Volando, hiriendo, algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relave. Es un sino sangriento, afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Vientos del pueblo le llevan. Este hecho demuestra que Miguel Hernández fue un gran ejemplo de honestidad e integridad, pues no renunció ni a su ideario, ni a sus escritos, ni a la manera de entender el mundo, a pesar de estar encarcelado y de ser consciente de que se estaba muriendo. Francisco Escudero, hijo del médico Escudero, también es director de la UNED en Alicante y cuenta cómo heredó la carta de su padre. Dice, mi padre era amigo personal y le llegó a tratar en varias ocasiones en su consulta. Ante la rumorología que corría por Orihuela, mi padre le pidió a Vicente que le escribiera una carta donde escribiera los detalles de lo que él vio y vivió cuando visitaba a su hermano en la cárcel de Alicante. De hecho, Elvira y Vicente Hernández, hermanos del autor, fueron quienes más visitaron al poeta en su cautiverio, ya que Josefina Manresa, su mujer, y esto es un dato curiosísimo que hablamos el otro día, no era considerada por los franquistas como familiar directo, puesto que la dictadura no reconocía el matrimonio civil de la República y por lo tanto no era oficialmente su esposa. El poeta terminó muriendo en la madrugada del 28 de marzo de 1942 y todo y tal como dice un verso de su propio poemario. Porque un pueblo ha gritado libertad, vuela el cielo y las cárceles vuelan. Por cierto, el obispo Almarcha iba a ser canonizado, pero a razón de la publicación de la biografía de Miguel Hernández que certificaba el abandono institucional, este proceso se ha suspendido de manera cautelar, dejando al demonio sin la posibilidad de ser santo. Desde muy lejos como una fontana que eterna en brotar persiste, como un sendero me iré y no acabaré de irme. Beso soy sombra con sombra, beso dolor con dolor por haberme enamorado, corazón sin corazón de las cosas del aliento, sin sombra de la creación, sed con agua en la distancia pero sed alrededor. Lucho contra la sangre, me debato contra tanto zarpazo y tanta vena, y cada cuerpo que tropiezo y trato es otro borbotón de sangre, otra cadena, no cesará este rayo que me habita. Miguel Hernández no deja de aportar información y contenido a esta virgulilla. Claro, es que fue una muerte muy para el régimen después de Federico García Lorca, y eso lo recoge muy bien José Luis Ferrés en su biografía. El régimen no quería otro poeta, otro intelectual muerto por culpa de los que se alzaron, ¿no? contra la República. Y entonces, claro, siempre se disfrazó de esa pátina de que se hizo todo lo posible, pero bueno, en absoluto. Y además en la correspondencia que intercambian Miguel Hernández y su mujer, bueno, pues ahí se ve, ¿no?, las condiciones y bueno, de hecho, José Luis Ferris, cuando estuvo aquí presentando la biografía de Miguel Hernández, comentaba cómo a raíz de que se paralizara el proceso de beatificación y posterior canonización de Almarcha, estaba amenazado. De hecho, él presentaba la biografía en Orihuela a los pocos meses y nos comentó allí que ha recibido anónimos de como vengas aquí a presentar el libro te vamos a matar, no sé cuál. Entonces, que es un tema que está todavía muy vivo y que en Orihuela se resienten de eso. A mí aquí me da dos reflexiones. La primera, que el poder de la palabra es infinito. O sea, en ocasiones los militares suelen alzarse en armas porque si se alzaran en letras serían invencibles. No tienen capacidad para las letras, así que mejor apretar el gatillo de un fusil. Pero sobre todo me da a entender que en los tiempos que corren,
que todavía haya personas que reciban amenazas por escribir la verdad. No sé si que peco de ingenuo en esta ocasión, pero creo que tiene como pinta o retazos de otra época que de verdad se debería ser anacrónica. Si la verdad es verdad, ¿qué más da? O sea, si al final más adelante va a escribir otro y va a venir y va a contar la verdad y se va a volver... Esto es otra reflexión. En España se habla mucho, en nuestro país se habla mucho de no reabrir heridas, pero es que realmente no es que se reabran, es que están abiertas. Porque si a día de hoy una persona escribe sobre un tema y le amenazan de muerte por ese tema, es que la herida aún está supurando y no está ni siquiera en un buen estado, o sea, está en un poco de estado de putrefacción. Esto me da a entender de que las palabras dan muchísimo más intención a todo lo que se hace. Puedes tener el poder, puedes tener las armas, puedes tener el poder económico, puedes tener el poder político, pero el control de la palabra te hace verdaderamente libre y un ciudadano a tener en cuenta. Y no acabaré de irme, beso soy sombra con sombra, beso dolor con dolor, por haberme enamorado, corazón sin corazón, de las cosas, del aliento sin sombra de la creación. De todas formas es que la figura de Miguel Hernández ha sido tan utilizada tanto por un bando como por otro, porque también esa figura que se idealizó de que era un pastor y que aprendió a leer solo y a escribir solo, y como una persona humilde, de origen casi paupérrimo, eso tampoco era verdad, porque el padre no era pastor, era ganadero, tenía centenares de cabezas de ganado. Miguel Hernández pudo cursar hasta bachillerato cuando en su época era impensable. De pastor a ganadero hay un tramo, ¿eh? ¿No? Exactamente, entonces, pero claro, al gobierno de la República, ¿no? Pues les gustaba la idea del pastor poeta. La épica. Y él lo llevaba fatal cuando él va a Madrid y lo presenta como el poeta pastor. Eso lo lleva fatal porque no era solo pastor, pastoreaba, igual que su otro amigo tenía una tabla de paña, hacía pan, pero ellos eran estudiantes y se estaban formando, etcétera, etcétera. Y después del otro lado también fue utilizado como se hizo todo lo posible por salvarle la vida hasta un último momento, que tampoco era verdad. Entonces ha sido un hombre un poco vilipendiado por las dos partes. Pero sí que es verdad lo que tú decías, ¿no? Que él pudo haberse salvado, pero no se salvó. Hubiera sido tan fácil como escribir un texto católico. Él había escrito ¿cómo se llama esto? Bueno, una de estas obras de teatro que se interpretan durante el Corpus y le pedían que escribiera otra y él decía que no escribía nada y hubiera sido fácil casarse con su mujer por la iglesia, haber escrito un texto enalteciendo la fe católica y el régimen franquista. Eso le hubiera salvado la vida y nunca lo hizo, ¿no? Entonces en tiempos actuales se ve esa falta de compromiso que tienen determinado, por ejemplo, el sector político, se le ve, incluso en el sector de las letras, se ve como actualmente escasean personas que tengan coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Incluso nosotros podemos pecar de incoherentes porque, claro, lo tenemos todo tan fácil en este momento que... Sí, pero claro, es que tú lo estás... Yo lo estaba leyendo y yo decía, Dios, ¿yo qué haría en ese momento? Es decir, te estás muriendo, literalmente. Te sacan de ahí, te llevan a una clínica si escribes un texto. ¿Qué hace uno en ese momento? Entonces Miguel Hernández era tan íntegro y tan cabal con sus principios y sus creencias que prefirió la muerte a que lo trasladaran al sanatorio de tuberculosos. O también sabría la gran verdad, y es que la gran verdad es que los malos normalmente no cumplen su palabra, así que seguramente si hubiese escrito esos textos, seguramente lo hubiesen dejado morir de igual manera, porque a veces los malos no tienen perdón. No saben perdonar, entonces siempre va a ser un repudiado. No creo que le hubiesen dado la oportunidad, y tal y como estamos conociendo el personaje de Miguel Hernández, no creo que él tampoco se hubiese dejado, ¿no? Quizás de pronto si hubiese escrito algún texto más, pero al ver que no saldría o que no le echaban la misma cuenta, iba a soltar más furia por esa pluma y al final yo creo que hubiese sido hasta incluso peor, que no sé qué puede haber peor que la muerte. De vida mía, venidos desde muy lejos como una fontana. Hubiera pasado quizá la historia de la literatura de manera injusta, pues como Manuel Machado, ¿no? Manuel Machado, por ejemplo. Antonio Machado se mantuvo, hasta el exilio, etcétera, etcétera, mientras que Manuel Machado
pues se adaptó a la circunstancia y eso ha hecho que Manuel pase a la historia como, en fin, como una figura como de traidor, mientras que su hermano fue un republicano íntegro, como que se vendió al régimen y tal. Y eso hace que la obra de Manuel Machado pues se lea con resquemor. Exactamente, con cierto así, ¿no? Con la nariz arrugadilla. Pues con Miguel Hernández a lo mejor pues hubiera pasado lo mismo y hoy escucharíamos La nana de la cebolla y diríamos... Pero este es un traidor. Pero al final se fue, ¿no? En fin. Hay cosas que al final, viéndolos con los ojos actuales, lo que decíamos antes, ahora todo lo tenemos todo. Verlo con los ojos de la actualidad y decir, pues yo hubiese hecho... no es tan fácil verse enfrente de un revólver o de frente de un pelotón de fusilamiento como Aureliano Buendía y coger y retirarse o decir, no, vendo mis palabras. Yo tengo una historia detrás un poco macabra de mi juventud y una de las cosas que me decía mi padre para consolarme era que para defender el mundo en libertad cualquier sacrificio es poco, incluso la vida misma. Con los años he comprendido que no, porque la vida no merece más que ser vivida, no merece ningún sacrificio mayor que ser vivida, pero a veces hay hay ideas que cuestan literalmente la vida, pero el beneficio de ese sacrificio no lo vas a ver tú, lo ven los demás. Claro. Y ser un mártir o ser un héroe no está para la piel de todo el mundo. Claro, imagínate esta chica, ¿no? que mataron en Irán, ¿no? Por llevar el velo mal puesto, lo que ha provocado que ahora mismo pues se están cuestionando el régimen de los ayatolá, ¿no? en Irán. Quiere decir que a veces la vida de una persona produce ese cambio, esa revolución necesaria. Pero claro, ¿quién está dispuesto a ser esa persona? ¿Quién está dispuesto? Sí, es complejo. Yo prefiero de momento hacerlo por medio de mis letras y que sean los personajes que digan lo que me gustaría a mí decir. Aún así entiendo y tal y como va, de hecho en la charla de Lenes que va a haber una charla sobre las fake news, aunque mi personaje dijese algo que es de lucha a favor de la libertad, se pueda malinterpretar al final, se le va a achacar al autor. No se va a saber diferenciar, ni se va a saber crítica y al final terminará siendo un repudiado más. Espero no terminar siendo un repudiado, espero poder dar la posibilidad de que la gente piense, o sea, se visualice una situación diferente y piense que ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos. Me debato contra tanto zarpazo y tanta vena y cada cuerpo que tropiezo y trato. Aún así me alegro que los demonios no tengan aureola, ¿vale? Aureola no, aureola, ¿no? Se llama aureola, sí, eso. Que no los tengan, que no tengan. Los demonios deben estar en el infierno. Yo quiero morir viviendo. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Este rap invita a seguir hablando así, a un ritmo pausado. Buscamos, si quiere, la entonación y seguimos con la virgulilla de hoy, ¿no? Sobra el corazón. Es Nach, yo no conocía ese tema de Nach y mira que es de los pocos raperos que tengo ahí en mi playlist, pero no la conocía. Me estoy descubriendo que, a ver, se puede decir que estoy saliendo del armario del rap. Está bien dicho. Desde pequeño, como es que hablamos hace poco, estoy buscando la aceptación, ¿no? Cómo era la aceptación del rap, ¿no? De la comunidad rap. Desde pequeño me ha gustado, pero como me daban la imagen o me enseñaban de que como que el rap estaba asociado a la marginalidad, a lo popular, como no, seguro que empieza a hacer rap y termina fumando porros en la plaza. Pues ¿sabes quién me aficionó a mí al rap? ¿O quién me introdujo a mí al rap y me invitó a escuchar rap? ¿Quién? Pues me animó nuestra compañera Maribel Rodríguez Achutegui, que es la directora del Museo de la Rinconada, o sea, una arqueóloga. Wow. Fue la que me incitó, me animó a escuchar el rap, imagínate. Ostras, vaya. Qué lejos están dos estereotipos muchas veces. La verdad que sí, yo estaba alejado, decía yo, no, porque estos son música de hippies, de drogadictos y de tal. Llegó el momento de la pubertad y me di cuenta que para ser un hippie no necesariamente había que hacer rap y hacía de todo menos rap, pero las letras que encierra el rap, la intención sobre todo, sí. Y ya cuando te ves una batalla de gallos, parece simple, parece fácil. Buah, qué pasada. Para alguien que quiere dominar las letras es una pasada. Yo me quedo con mis novelas que me dan tiempo a pensar en lo que digo, aunque a veces no parezca que lo que digo es lo que pienso.
pedazos de vida mía venidos desde muy lejos como una fontana. Nos vamos a ir con el epílogo, vamos a irnos con una cancioncita que espero que me la aguantes un momentito porque primero debo decir algo que tengo en la cabeza y como lo tengo en la cabeza debo decirlo, se me ha venido una película de los hermanos Marx, creo que es la de la parte contratante, de la segunda parte, la parte contratante, vale. Como todo texto que pretende comunicar una idea, se distingue de un inicio que introduzca el mensaje, un nudo que atrape al receptor y un desenlace que te lleve al final. Eso es la virgulilla, un cuento que queremos contar para tener una intención. Y en el inicio hemos tenido una reivindicación tan necesaria como elemental. Hay enfermedades mal denominadas raras que no tienen esa atención que merecen sus familias. Cualquier aportación es fundamental para investigar más y atenuar el sacrificio de las madres y padres corajes de nuestro país. En el nudo debo reconocer que el atrapado he sido yo. Y lo fui una mañana de octubre de hace unos años cuando disfrutaba de uno de los centros culturales de nuestro pueblo y experimentaba por primera vez la sensación de estar dentro del mundo literario. Y el desenlace ha atracado en el puerto de la historia, rememorando a un poeta que nos enseñó lecciones de vida y fortaleza, elementos tan escasos en estos tiempos prebélicos donde importa más la inmediatez que el bien común. Este epílogo me tiene, debo reconocerlo, entre el cursor papadeando en la pantalla y el final deseado, entre la tinta que escasea y el folio en blanco, entre las letras que tengo en la cabeza y lo que puedo plasmar con ellas. Como no encuentro más palabras, mejor doy paso a Fito. Al menos él es capaz de salir indemne de estar entre la espada y la pared. Lo amargo del café quedó el aroma y el calor. Lo que me dio me lo dejó cuando se fue. Con la certeza y la razón de sabe Dios quién sabe qué, que lo invisible existe solo porque no se ve. No soy la foto del carnet. Pues con Fito y Fitipaldi nos vamos a despedir hasta la próxima semana. ¿Algún plan de cara al... Bueno, no sé si haces puente. Eso es que no, ¿no? Bueno. Me río. A ver, puente, no sé. No sé si porque la vida me está atropellando cada semana, pero de hace tiempo no tengo un buen puente. No, bueno. Mis puentes son literarios y me molan, de momento me molan. No tengo puente porque aparte me pilla de mudanza. O sea, por eso me he reído. Porque es que me pilla de mudanza y todos los que hemos sufrido una mudanza en más de una ocasión, que creo que es tu caso. Más de una ocasión, sí. Comprenderás que tengo un duro trabajo para el puente y... Pues te acompaño en el sentimiento, porque una mudanza es tremendo. Pues, pensé que cuando yo te acompaño, pensé que iba a haber un punto y no ha seguido la oración. Hombre, no, te acompaño. Acompáñame. Si tú necesitas ayuda para la mudanza, tú descuelgas el teléfono, me llamas y ya estamos. Yo no, eso no se lo deseo a los amigos. ¿No? Yo sé, las letanías las paso solo y si en todo caso ya cuando esté todo terminado y estemos en casa, una barbacoa, así que habrá que hacer. Perfecto. Para inaugurar el nuevo centro de la Virgulilla. Qué maravilla. Bueno, pues que descanses en cualquier caso. Bueno, no, si estás de mudanza me acabas de decir, nada, incompatible con el descanso. Que nos encontramos el próximo jueves, Jairo. Muchísimas gracias y que tengas una feliz semana pese a la mudanza. No pasa nada, me vengaré con mi hijo, lo pondré a trabajar. Haré uso de la explotación infantil que me permite la tutoría del niño. Feliz semana a todos. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.